El 19 de junio de 1967 comenzaron los trabajos de construcción del metro de la Ciudad de México. Inicialmente, el tramo comprendió 12.6 kilómetros de longitud con 16 estaciones de Chapultepec a Zaragoza, que fueron las primeras terminales del metro. En ese momento se trataba de todo un reto debido a que el gobierno capitalino consideraba prácticamente imposible este proyecto por las características del subsuelo fangoso y la zona sísmica de la ciudad. Por ello, la Universidad Nacional Autónoma de México realizó los estudios correspondientes con expertos en mecánica de suelos, donde trabajaron además alrededor de 700 especialistas de diversas disciplinas, entre ellas ingeniería, arquitectura, urbanismo, sociología, economía, abogacía, administración y otras, para realizar estudios de impacto ambiental, urbano y económico. 2 años después de iniciados los primeros trabajos, la línea 1 del metro de la Ciudad de México está terminada. Actualmente, con más de medio siglo de servicio ininterrumpido, el metro de la Ciudad de México cuenta con una red que enlaza los 4 puntos cardinales de la capital mexicana a través de 226 kilómetros y 195 estaciones distribuidas en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B y 12, por las que diariamente transportan a 5.5 millones de usuarios. ¿Tú ya sabías este dato? Entonces, considerar a la capital mexicana sin metro es verdaderamente impensable. Con el paso del tiempo, el metro de la Ciudad de México se ha convertido en pilar de la movilidad y hasta hoy es la columna vertebral del transporte público de la Ciudad de México. Hoy iremos a una estación del metro de la línea 3 que no conocemos. Esta línea es color verde olivo, así que acompáñanos porque ya comenzamos. Hola mi gente, ¿cómo están? Buenas vibras para todos. Soy May, una cubana con residencia permanente en México, y hoy nos encontramos en la estación La Raza del metro de la Ciudad de México. Hay pensamientos, por ejemplo, de Buda. Miren qué bonito se ve. Es como un museo de astrología dentro del metro. Y me gusta mucho cómo también complementan con frases. Y esto es un metro, o sea, es parte del sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México. Mientras va a los diferentes destinos, al trabajo y a todos los lugares, tiene la oportunidad de disfrutar esta belleza de museo. Aquí los diferentes procesos de como dice, la Vía Láctea, de la galaxia. Miren qué bonito, qué belleza. Y esta parte de aquí que se ve oscura, me gusta mucho porque van a ver ahora cómo se ve. Miren cómo se ve arriba, qué lindo. Dice bóveda celeste y miren, se ve como si fuera un pequeño firmamento, pequeño cielo. Miren qué bonito, miren, está precioso. Y en este momento la verdad se ve así como tranquilo, pero es porque es un día festivo. Pero normalmente esta estación siempre está llenísima de gente. Miren qué hermoso. Si quieres disfrutar de una experiencia de viaje, también aprender un poco, puedes venir aquí al metro. Esta es la estación La Raza y disfrutar de este museo. Arqueoastronomía de Bonampak. Incluso puedes conocer un poco de las diferentes culturas que existían en México en la época de Mesoamérica y seguir disfrutando de todos los procesos solares, si te gusta la astronomía. Y miren aquí cómo ya se empieza a ver más movimiento de gente, las cosas que venden. Miren, cubrebocas, medias. Aquí la verdad sí se tiene que caminar muy rápido porque la gente va a sus trabajos y todo. Común es ver a diario muchos negocios aquí en el metro. Puedes comprar de todo, desde una botana, un dulce, venden tarjetas, stickers para personalizar tu tarjeta del mes. Si andas así buscando aretes, collares, ¿cómo se ven? O una botana, también venden botanas. El Museo Túnel de la Ciencia. Miren cómo hay dibujos acá también. Miren cómo ya se empezó a amontonar la gente aquí. Sí, ya llevamos como 20 minutos esperando el metro. Mucho más tarde. Llegamos aquí a la estación
División del Norte y miren qué bonito. Cada estación de aquí de la Ciudad de México, y me sorprende, está dedicada a algo. Esta está dedicada a la música. Aquí están unas maquinitas con las que se puede recargar la tarjeta y aquí están los diferentes músicos. Miren qué bonito, de México. De estos no conozco a ninguno. Todo así está lleno de músicos. Se dice que era el Rey de Oros, Ramiro Aguilar, Chava Flores, Claudia Estrada. Entonces está muy bonito porque para los extranjeros, incluso viajando, aprendemos de la cultura mexicana. Qué hermoso está. Y miren aquí qué bonito, la letra de la canción de Armando Manzanero. Todo está lleno de notas musicales. Mira qué bonito. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Está preciosa esta estación, muy bonita, dedicada a la música. Y me dicen que antes aquí había un karaoke y que tú podías cantar, pero bueno, ya no funciona. Qué bonito, de verdad, me ha encantado esta estación. Y aquí también tenían los sonidos de los instrumentos, pero bueno, ya no funcionan. Y por aquí vamos caminando cerca del Metro División del Norte. Y miren hacia allá cómo hay una veterinaria. Me sorprende mucho el cuidado que tienen por las mascotas aquí en Ciudad de México, que es algo que no estamos acostumbrados. No vemos en Cuba y aquí sí es bastante común. Por esta parte me sorprende también todo la limpieza que tienen las calles. Por ejemplo, miren qué bonito ese árbol. Cómo lo podan y se ve bien bonito así. Me gustó mucho esta parte de acá. Se ve bastante tranquilo a mi modo de ver. Miren por ejemplo cómo se ven tiendas de cerámica para si uno quiere hacer arreglos en la casa y todo. Hay muchísimas cosas. Miren por ejemplo para si uno quiere decorar los pisos, los diferentes tipos de pisos que hay, de madera. Wow, nada de esto se ve en Cuba. Qué bonito se ve para decorar. Algo que me gusta de aquí de México es que aunque es una de las 10 ciudades más grandes del mundo, miren qué esfuerzo se realiza por preservar los árboles. Y eso está muy bien porque justamente es el pulmón de la ciudad que se trata de conservar. Y miren esto que se ve aquí. Es una tienda de mármol, de esculturas de mármol. Wow, es la primera vez que veo esto, una tienda donde vendan esculturas de mármol. De verdad que aquí se ve de todo. ¿Cuánto costará esto? Díganme ustedes en los comentarios si saben cuánto cuesta una figurita de estas. De mármol y granito, herramientas, cubiertas, desde 1360 que está la tienda. ¿Cuánto costará eso? Ha de estar bastante cariñosito o costoso. Miren, y hay varias tiendas, ¿eh? Eso nunca lo había visto yo en mi vida. Imagínense llegar y comprar y decirme, por favor, deme un leoncito de mármol, ¿no? O un angelito. Wow. Estamos entrando al Parque de los Venados. Miren la filota de carros que se ve aquí. Wow, vean ese coche Mazda, es impresionante aquí en México todo lo que se puede ver. Y lo siguiente que me llama mucho la atención pues es la cantidad de árboles, es impresionante que hay en este parque Los Venados. Es mi primera vez en el parque y me parece un plan muy relajante. Si quieres un poco salir de ese ambiente agitado de la ciudad y darte unos minutos para caminar, para reflexionar, cómo te incitan a hacer ejercicio, a hidratarte. Muy bonito, la verdad. Así a simple vista, qué grande, es inmenso este parque. Te van motivando al uso del calzado adecuado, si quieres hacer ejercicio. Pues aquí se ve ese ambiente familiar. Por allá andan jugando pelota, por allá con el perrito, la mascota, haciendo picnic. Miren, sano. Me encanta que se preserve tanto la flora, la fauna en México, porque eso es salud finalmente. Buena respiración para la gente que vive en esta ciudad. Que todo el Valle de México y la ciudad, estamos hablando de más de 30 millones de personas que viven aquí. Es impresionante. Miren, estas son las letras de la alcaldía donde se encuentra ubicado, que es en la Benito
Benito Juárez. Y si miramos un poco, justo enfrente tenemos a la alcaldía de la delegación. Y mire la gente cómo anda en su patineta, corriendo, divirtiéndose, paseando al perrito. Un plan familiar súper atractivo acá en el Parque Los Venados. Y acá estamos viendo la placa del parque, dice Parque de los Venados. Ah, miren, el parque se llama Francisco Villa, eso no lo sabía. Y miren, si vemos un poquito más al frente, aquí tenemos la escultura o la estatua, como decimos en Cuba, de Francisco Villa. Creo que también hay alguna calle o delegación aquí en la Ciudad de México que se llama así. Las letras de CMDX. Miren qué bonito cómo podan así tan bonito las plantas. Se ve que mucha gente tiene que estar al pendiente del cuidado y la conservación del parque para tenerlo así. Porque a lo que veo a simple vista es bastante visitado este parque. Mire esto qué bien, cómo incentivan a comer sano, los banquitos por si le quieres sentar. Venir a un parque aquí te da muchas opciones. Yo cuando pienso en un parque en Cuba pienso en un lugar donde irme a sentar y eventualmente quizá alguien, sobre todo en la provincia de Holguín, quizá alguien pasa y te vende maní. O cucuruchos de maní, le conocemos así, te va a aparecer en pantalla qué es. Pero no es común que la gente vea en el parque un lugar para divertirse, para hacer ejercicio, no es lo común. Únicamente para irte a sentar. Y no es la cultura tampoco, por ejemplo en el pueblo donde yo nací, no encuentras esta variedad de opciones, juegos, botanas que te vendan. Muchas gracias, muy amable. Que las familias vayan a pasar un día de parque no es común. ¿Cómo vienen a pasear los perritos? Qué hermoso. Miren qué bonita esa área. Por si tienes hijos, sobrinos o sencillamente quieres venir en un plan familiar, está muy bien. Miren qué hermoso se ve todo. Y acá seguimos en el Parque de los Venados. Miren cómo tienen sus banquitos y todo, pero si uno quiere comer algo, hasta allá hasta el fondo se ve que venden botanas o algo así. Y por acá también, miren, todos los antojitos que venden y a mí se me antoja algo. ¿El mango cuánto? ¿Sandía? Ok. Denos un mango, por favor. Así preparado. Muchas gracias. Sí, por favor. El redondo es jícama, ¿verdad? Ok, gracias. Es de ahorita. Toma. Vamos a ver a qué sabe el mango. Este chiquito está como saladito, pero no pica absolutamente nada. Le queda muy bien a la fruta. Muy rico. Tienen que venir a probarlo aquí al Parque de los Venados. 10. ¿Por acá? Recuerditos, pinturas. Aquí hay una pista de patinaje que puedes venir aquí a esta área, una pista de patinaje de velocidad. Y miren qué bonito está este parque. Se ve el venado, una fuente grande y imagino que hay una historia ahí detrás del parque. ¿Por qué se llama así? Se ve un venadito de lo más bonito ahí en el centro como escultura. Aquí los banquitos por si quieres venir con tu comidita, en un plan familiar, romántico, pues puedes hacerlo, puedes disfrutar del parque y toda esa tranquilidad que se respira aquí. Y hasta aquí este video. Espero que les haya gustado y no olviden suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. Nos vemos en un próximo video. Buenas vibras mi gente y chao pecao.